Son varios los casos de mangas y animes que son censurados una vez que salen de Japón. Hace poco surgió la noticia de que Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin, en Malasia, pues bueno, era censurado colocándole a los titanes ropa interior para que no fueran totalmente desnudos. O también tenemos el caso de la censura de One Piece, en este caso del anime, cuando se emitía en Estados Unidos y el cigarro de Sanji era sustituido por una piruleta e incluso se modificaron ciertas tonalidades para que la sangre fuera más oscura y o de color marrón y no aparentara ser, pues eso, sangre pura y dura. Incluso dentro del propio Japón hay ciertos, en este caso animes, que son censurados para su emisión en la televisión. Hay ciertos animes que, bueno, se les meten esas bandas negras que censuran las partes demasiado violentas o las partes demasiado sexuales, y luego en la edición Blu-ray sí que tenemos la versión sin censura. Pero en el mundo del manga es raro encontrar una obra que haya sido censurada en el propio Japón. El manga del que vengo a hablaros en esta ocasión ha estado prácticamente 40 años en un cajón olvidado sin editarse o reeditarse, mejor dicho, y cuando lo ha hecho ha llegado o se ha reeditado con censura, con varios de sus textos censurados y eliminados. ¿Y por qué ha ocurrido todo esto? Pues bueno, eso es lo que voy a explicaros en este vídeo. Así que hoy vengo a hablaros del manga que fue prohibido y censurado en Japón. Vengo a hablaros de La venganza del guerrero repudiado. Pero como siempre, empecemos por el principio. La venganza del guerrero repudiado es una obra de Hiroshi Hirata, uno de los maestros del género de los samuráis en el mundo del manga. Y en este caso nos cuenta la historia de Gennosuke, un tipo que, bueno, digamos que se entrena en un dojo con sus compañeros y es un tipo demasiado violento, temperamental, que entrena hasta las últimas consecuencias, que lo da todo en sus entrenamientos hasta el punto de poner en peligro a sus compañeros. Y esto pues le ha creado cierta mala fama, ¿no? En el dojo los demás compañeros pues no quieren combatir con él, lo sienten cierto rechazo, ¿no? Por ese carácter que tiene, e incluso los propios maestros, salvo alguno de ellos, pues también intenta mantener la distancia con Gennosuke. El caso es que Gennosuke guarda un secreto, y es que él forma parte de la casta de los Eta. Y aquí es donde viene el problema con esta historia. Para ubicarnos un poco en este Japón del siglo XVII, creo que se ubicaba en el siglo XVII, pues existía todavía la división por clases, ¿no? Por estratos sociales. En concreto en Japón había 4 estratos sociales que por orden de prioridad estaban encabezados por los samuráis, luego los campesinos, luego los artesanos y por último los comerciantes. Y había una quinta casta que no eran considerada ni casta, que eran los Eta o los Hinin, que básicamente esto se podría traducir Eta como no hombre y Hinin como lleno de impureza o lleno de pecados, algo así. Básicamente eran personas que se dedicaban a trabajos que estaban considerados del más bajo estrato, ¿no? Eran los curtidores de pieles, los verdugos, las personas que se dedicaban básicamente a trabajos sucios y que tenían una mala reputación, por así decirlo. Y el tener la mala suerte de dedicarte a estos trabajos, porque además eran trabajos hereditarios, es decir, si tu padre se dedicaba a eso, tú te tenías que dedicar por obligación a eso cuando fueras adulto, pues conllevaba que eran clases sociales de las que era muy difícil salir. Tenías que salir de ahí a través de una especie de dispendio especial que te tenían que otorgar y era algo muy muy complejo, ¿no? Y este tipo de personas eran repudiados y han sido repudiados durante muchísimo tiempo, incluso después de que el sistema de castas fuera abolido en Japón. Y no os penséis que estoy hablando de hace ya cientos de años. Creo que esto realmente se eliminó el sistema de castas cuando los occidentales empezaron a llegar a Japón, ¿no? En el siglo XVIII aproximadamente, pero realmente no fue hasta a comienzos del siglo XX cuando realmente hubo ciertas revueltas por esos herederos descendientes de estas personas, que pertenecían a esta casta, cuando realmente se puso entre comillas punto y final, y digo entre comillas porque a día de hoy sigue todavía habiendo remanentes de esto en personas que son descendientes de familias que provenían de ahí, ¿no? Pero bueno, ya digo que es algo mucho más minoritario. También no soy experto en historia de Japón, ¿vale? Todo esto lo he sacado tanto del prólogo de Marc Bernabé, que está muy bien explicado, como de algunos artículos que he encontrado por internet, pero básicamente es así. ¿Y qué ocurrió con este manga, con La venganza del guerrero repudiado? Pues básicamente
que cuando se publicó en los años 60, uno de estos ejemplares cayó en manos de una asociación que se dedicaba a defender los derechos de estas personas que eran descendientes de estas castas, ¿no? Y no les hizo demasiada gracia el planteamiento del manga. No les gustó que ciertas palabras, ¿no? Ciertas expresiones que había en esta obra, y sobre todo que mostraran a una persona que pertenecía a esta casta siendo violento e intentando reivindicar y conseguir los derechos o el respeto hacia estas personas a través de la violencia, del asesinato. Esto hizo que, bueno, se montara un revuelo tremendo, se interpusieran denuncias, reclamaciones, y acabó con esta obra básicamente borrada del mapa. Los ejemplares que no habían sido vendidos se destruyeron y no se volvió a editar hasta pasado muchísimo tiempo, 40 años. Hasta que se decidió volver a lanzarla, pero esta vez censurada, básicamente eliminando ciertos textos que, la verdad, no podemos saber a día de hoy qué es lo que ponía. Yo al menos no he podido encontrar por internet qué es lo que ponía en esos textos, y además cambiando ciertos términos, ¿no?, que se referían a este tipo de personas por otros que eran menos tenían connotaciones menos negativas, ¿no? Obviamente, todo este hecho, toda esta polémica perjudicó seriamente a la editorial que editó esta obra y al propio Hirata, que estuvo durante bastante tiempo señalado, ¿no? Realmente, si leéis esta obra, si leéis este tomo que editó Glenat, que todavía se puede conseguir por ahí, de hecho hay dos ediciones, está esta y creo que hay otra en tapa dura. Si leéis esta obra, que recopila dos historias, La venganza del guerrero repudiado y El castillo infernal, son dos historias de venganza de dos personas que quieren obtener la venganza por diferentes motivos y la consiguen de la manera, digamos, más brutal que pueden, ¿no? Y La venganza del guerrero repudiado es una historia que realmente lo que busca es reivindicar la figura de estas personas, ¿no? En ningún momento veo que se trate o se discrimine o se intente vejar o ridiculizar a las personas que pertenecían a la casta de los Eta. En definitiva, lo que quería Gen no Suke era conseguir un fin, ese respeto y ese reconocimiento a la casta de los Eta de una forma, digamos, cívica, y que los pusiera en valor, por así decirlo. Pero por ciertas cosas que ocurren en el manga no puede hacerlo y se ve obligado, entre comillas, a llevar a cabo esa venganza brutal y cruel. La segunda historia, El castillo infernal, también cuenta la historia de una venganza, en este caso la venganza de un hombre, o mejor dicho, de un niño, que, bueno, ve como el castillo al que pertenecía su familia es atacado, es destruido, todos son asesinados y él consigue sobrevivir por pura suerte. Y con el paso del tiempo decide llevar a cabo una venganza contra la persona, contra el otro noble que atacó su castillo, ¿no? Entonces comienza a urdir una venganza muy, muy elaborada. Esto me ha recordado un poco casi al Conde de Montecristo, ¿no? En plan de cómo una persona puede llevar toda su vida organizando una venganza muy bien perpetrada, ¿no? Son dos historias que me han gustado mucho. La otra obra que había leído yo de Hirata, que era Héroes Anónimos, era también un compendio de varias historias de samurái, que no me gustó demasiado ni el dibujo. El dibujo me resultó muy diferente al de aquí, ¿no? Porque el dibujo de Héroes Anónimos no era un dibujo malo, pero sí que era un dibujo muy confuso. Tanto las caras como las situaciones, muchas veces no me enteraba de lo que estaba ocurriendo. Y en este caso me parece que es un dibujo mucho más pulido, tiene mucho más detalle, se diferencia mucho mejor los personajes, aunque a veces sigue teniendo este problema, ¿no?, de la confusión entre unos y otros, pero en general es una historia son dos historias, mejor dicho, que me han gustado mucho más que esa primera obra que leí de Hirata, y que me han dejado un muy buen sabor de boca, y os lo recomiendo desde aquí, que si podéis haceros con este manga, le echéis un vistazo. Primero por la curiosidad, ¿no?, de leer este manga censurado y prohibido en Japón, y después porque realmente son dos historias muy buenas y muy interesantes que te acaban atrapando, y seguramente empieces a leerlo y no vayas a dejarlo hasta que lo termines, no vas a poder parar, ¿no? En definitiva, si buscas historias de samuráis llenas de venganza, de sangre, de desmembramientos, y si quieres leer una historia que vivió uno de los momentos más raros y polémicos del manga en Japón, te recomiendo La venganza del guerrero repudiado, el manga que fue prohibido y censurado en Japón.